El día de ayer planteamos varias cosas que yo diría pertenecen mayormente a la base teórica de lo que Dios ha establecido como su iglesia. En este día, aunque el seminario es muy cortito, y lo digo en verdad, en serio, queremos hablar de una parte práctica en lo que el Señor quiere manifestar en cuanto a su iglesia. Estaba oyendo a nuestro hermano Carlos avisar o decir o recordar, en tal manera que el pueblo de Dios se prepare. Hay gente que ha tomado algunas porciones, algunas palabras, las ha llevado a un extremo, las han aplicado sin balance, y yo mayormente creo que a veces sin una perspectiva práctica. Entonces, lo que sucede es que empieza a haber dolor, empieza a haber desorden en la manera como empiezan a suceder las cosas. Algo que pasó en mi vida fue que el Señor me ordenó o me estableció a través de otro varón de Dios como pastor en el grupo o en la iglesia que el Señor nos dio en México, cuando yo todavía era soltero. Y mucha gente se opuso, no mucha gente, pero algunos no estaban de acuerdo con que yo fuera el pastor. Y me lo hicieron saber, una de las razones por las que estaban en desacuerdo. Ellos decían, ¿cómo es posible que tú, siendo soltero, puedas dar consejería a las parejas que están casadas? Realmente tú no tienes la situación de estar casado, y cómo es que puedes decirles algo a los que están casados. Y esa palabra a mí me afectó, y yo fui a orar y le fui a decir, Señor, ¿cómo es que yo puedo aconsejar o dar consejería, creo que le dicen el término más centroamericano, a los hogares? ¿Cómo puedo aconsejar a las parejas? ¿Cómo puedo aconsejar a los padres? Si realmente yo, en lo personal, en la vida real, pues no sé qué es eso. Y el Señor escuchó mi clamor, y entonces vino y me dijo, es que tú no estás puesto como pastor para dar a mi pueblo tu experiencia. Tú estás puesto como pastor para dar a mi pueblo mi palabra. El problema de mucha gente específicamente es que predican su experiencia, tratan de obligar su estilo, su persona y sus maneras. No se dan cuenta que yo he hecho, primero, una diferencia entre lo que son los caminos humanos y los caminos eternos, celestiales. La Biblia dice en Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos sobre vuestros pensamientos y mis caminos sobre vuestros caminos. La Biblia dice que el pueblo buscaría del sacerdote la ley. El error que cometen muchos pastores es que ellos quieren establecer como un fundamento, como una regla o como un principio o como una ley lo que ellos han vivido. Y eso da lugar a mucho problema, hermanos. Dios me dijo, yo no te puse para que mi pueblo venga a ver qué es lo que tú dices. Yo te puse para que mi pueblo venga a aprender lo que yo he dicho. ¿Ok? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos algo. La parte
de la palabra de Dios. La teoría y los principios que Dios establece son un fundamento primordial, hermanos. Ahorita, en una manera rápida, quiero recordarte, el Señor, al terminar el Sermón del Monte, dijo acerca del hombre sabio y del hombre necio. Y cuando habló del hombre sabio, dice, el que pone en acción mis palabras. Lo compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que edificó de acuerdo a las palabras de Jesús. Yo les quiero llamar la atención a eso, hermanos, porque el día de ayer hemos cubierto un campo en que yo he decidido cambiar un poquito la visión del día de hoy, porque realmente son 2 días sobre el tema. Pero el día de ayer empezamos a poner los principios específicos que están en la palabra de Dios acerca de lo que Él considera o ha querido hacer en cuanto a su iglesia. Y todavía no cubrimos todo el campo, pero digamos lo esencial o algunas cosas capitales estuvo puesto el día de ayer. Sin embargo, hay otra situación. Dios me permitió prácticamente pastorear por casi 4 años, 3 años y medio. No crean que estoy hablando de la tribulación. Antes de que yo me casara. Y para esas alturas, hermanos, como el Señor me dio viada, decimos en México, yo empecé a orar y le dije, Señor, pero está bien, pero entonces lo que tú tienes que hacer es revelarme lo que está en tu palabra acerca del matrimonio, y tú tienes que revelarme lo que está en tu palabra de cómo entrenar a los hijos. Y Dios fue fiel, hermanos. Algún día cuando caminemos o Dios dé oportunidad, me gustaría ministrarles acerca de cosas y principios que Dios establece en la palabra para el hogar, para la familia, para cómo entrenar a los hijos. Yo sé que algunos quizás ayer en lo que dije han de pensar que estoy en un extremo y que pues que no están de acuerdo porque pues no ha funcionado así aquí en Salvador o con ellos. Pero te voy a decir, lo que ayer oíste sobre las familias es muy serio. No, yo quisiera retarte a que vieras que no fue lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Ayer me traté específicamente de ceñir a decirte los textos, dicen así. Eso es lo que está en la palabra de Dios. En referencia al día de ayer, vas a encontrar muy pocos comentarios, hay ejemplos que quise hacer por clarificar, pero realmente lo que estaba yo hablando eran sobre versículos de lo que la palabra de Dios dice sobre la iglesia. Bien, pero ¿qué es lo que pasó cuando yo me casé? Bueno, yo ya sabía mucho del matrimonio sin estar casado, y sabía mucho de cómo entrenar a los hijos, o el procedimiento con los hijos y qué es lo que Dios espera sin tener hijos. Pero Dios me estaba reservando. Los americanos tienen una frase, dice, cuando ellos tienen una frase especial para hablar de esto, dicen que en la vida debe llegar el momento en que las llantas, así les dicen a las ruedas de los vehículos, dice, en la vida debe llegar el momento en que las llantas muerdan la carretera. Y indudablemente el cimiento teórico, hermanos, es especial. Pero a la hora en que uno empieza a poner las situaciones en acción, uno va a encontrar que se dificulta y que muchas veces las cosas no funcionan como tal. Estoy mirando el reloj, hermanos, porque no quiero hacer lo que ayer hice. Sí, es que estoy hablando de que los hombres se deben de sujetar. Y cuando yo llego a casa,
Mi esposa siempre tiene una listita en la memoria y me dice, ayer, qué bárbaro, dice, no hiciste el descanso, el break, le dicen los gringuitos, dice, y te pasaste y los hielos se deshicieron. Y ahorita que la volteé a ver el reloj y dije, no me quiero pasar. Gloria al Señor. El asunto es, hermanos, que estaba yo diciendo, un día voy a tener oportunidad, si Dios así lo quiere, de expresarte. Dios reveló que hay 4 maneras en las cuales uno puede fallar o puede errar. Así como uno se puede extraviar al andar moviéndose, manejando, yendo de un lugar para otro. Hay 4 puntos cardinales y tú te puedes equivocar, a veces muy diametralmente o muy fijamente, cuando debes de ir al norte y estás caminando hacia el sur. Y cuando Dios nos estaba enseñando de esto, a mí me afectó mucho, hermanos, porque yo no soy una persona bien orientada. Mi esposa sí es una persona bien orientada. Y yo no sé si a ti te pasa como pareja, pero cuando ya nos casamos, yo empecé a manejar y ella me decía, mira, es para acá, para el lado derecho. Y le decía, no es cierto, es para acá, para el lado izquierdo. Y me dice, pero mira, hijito, que es para el lado derecho. Y le digo, no, es para el izquierdo. Y como yo era la cabeza, entonces para el lado izquierdo. Y después de andar un rato me volteaba a ver sonriendo y me dice, ya caminamos mucho y es para el otro lado. Ay, hermanos, qué terrible es el momento. Ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? Bueno, pero entonces yo soy una persona que me extravío muy fácil, hermanos, porque no me gusta poner atención donde debo de ir o para donde debo de ir. Dios nos ha permitido viajar y donde quiera que llegue enseguida se fija en la ciudad y empieza a aprender, y con ella algunos de los muchachos. Si yo ahorita me quiero ir a donde me estoy hospedando, me pierdo, hermanos. Pero ellos ya aprendieron rápidos y lo saben. No les voy a contar, pero tuve una experiencia muy difícil. Me perdí en Alemania, en Frankfurt. Y es terrible cuando no conoces la ciudad. Era mi primera vez, era de noche, la situación estaba muy seria, estaba oscuro y todos los letreros estaban en alemán. Y yo no tengo nada en contra de los alemanes, pero pues hablan requete difícil. Suena muy fuerte y yo no entiendo nada cuando veo los letreros del alemán. Y estar perdido en una ciudad enorme como Frankfurt, hermanos, es muy fuerte. Pero ahí va conmigo un hombre de Dios, y ya que estábamos bien perdidos y que ninguno hablaba alemán y que no sabíamos ni para dónde ir, agarró y oró y dijo, Señor, pues ayúdanos. Y yo dije, pues empecé a buscar un espacio ahí en el auto para ver. Dije, será hasta mañana, porque pero el hermano dijo, siento que vayamos otra vez al aeropuerto. Allí empezamos nuestro camino y regresamos, y le dijo al que estaba manejando, dice, dale. Y lo volteé a ver el otro hermano, dice, ¿para dónde? Dice, tú dale. Y yo dije, a los que nos van a dar va a ser a todos.
Y agarra y empieza a manejar y de repente le dice, date vuelta aquí. Y caminó otro rato y le dice, date vuelta acá para otro lado. Y de repente el que iba manejando se suponía que ya había estado allí antes y era el que nos iba a llevar, pero fue el que se perdió primero. Y el hermano nada más le iba diciendo así, de repente el muchacho dice, hermano, y le dice el otro, el hermano le dice, ¿qué? Dice, ya reconocí dónde estamos, dice, aquí la casa de los hermanos, íbamos a la casa de los misioneros en Alemania. Caminamos 2 o 3 cuadras y llegamos. Y fue de las primeras veces que yo vi combinada el don de palabra de ciencia y de palabra de sabiduría para llegar a un lugar. Llegué cuando estaba absolutamente perdido, sin poder una gota de hablar, de entender, de tener un mapa, no teníamos nada. Y Dios nos llevó al lugar. Y eso me bendijo mucho. Y eso me gustó. Pero mi esposa se agarró a la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Y ella es la que ahora sabe cómo. Bueno, ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Bueno, porque yo quiero enseñarles muy rápido. Se los voy a mencionar así porque si me meto en eso... Así como tú puedes cerrar en 4 direcciones o a veces en una combinación de esos, hay 4 errores que cometen la gente de Dios y que cometen las iglesias. Número 1, específicamente, cometen primero el error de visión. Gloria al Señor. Número 2, cometen el error de doctrina. Número 3, cometen error de vida. Y número 4, cometen error de actitud. Y de todo esto hay versículos. Pero es extremadamente importante que nos demos cuenta. Lo primero es el error de visión. Si tú no sabes a dónde vas, simplemente va a estar muy difícil que puedas llegar. Por eso, escuchar cosas como ayer es extremadamente importante para que tú empieces a adquirir la visión. Yo no sé exactamente qué es lo que estaba en tu corazón, en tu mente, pero es importante que empieces a obtener lo que la palabra de Dios dice. No lo que el hombre dice, no lo que tú quieres o sientes, sino lo que Dios ha puesto. Es importante el plano primero. Saber hacia dónde vamos es vital. Alguien dijo, hablando en forma general, un líder que está llevando a gente atrás de sí, lo mínimo que puede tener es saber hacia dónde va. Sin embargo, yo he visto a muchos líderes, hermanos, que no saben a dónde van. Simplemente las cosas han ido sucediendo por accidente en su vida, se convirtieron. Yo me acuerdo de un hermano muy precioso en Minnesota, siendo un exdrogadicto, vino alguien, le compartió el evangelio, le ministró, Dios lo salvó, pero fue tal el toque del Señor que ese hombre quedó vibrando. Y la persona que lo había contactado lo vio quizás unas 2 o 3 veces más, le compartió algo de lo que seguía. Estoy hablando de uno que no sabía nada, que andaba en el mundo hasta el fondo. Y entonces Dios lo tocó, le dieron algunas cosas más, creo que le dieron una Biblia, le hablaron algo de que el Señor salvaba y libraba, y de repente la persona que lo estaba instruyendo se perdió, se fue. Pero este hombre había sido tocado por Dios y después de andar en el fondo, Dios lo sanó, lo libró, dejó de usar drogas y vino una obra preciosísima y poderosísima dentro de él. Y cuando los que estaban andando en el mismo camino con él lo empezaron a ver y le dijeron, ¿y cómo es que tú puedes dejar las drogas? ¿Y cómo es que tú puedes dejar de hacer esto? Y les dijo, pues
no sé. Dice, ¿cómo que no sabes? Dice, tú sabes que no podemos parar, y habían llegado a situaciones terribles. Dice, dinos, ¿cómo? Dice, la verdad es que no sé. Y le dijeron, por favor, dice, miren, lo único que yo sé es que vino un hombre y pum, les testificó de cómo recibir a Cristo. Dice, eso es lo único que yo sé. Me dijo que hiciera así y así. Eso es lo que pasó en mi vida, yo creí, y a partir de ahí dejé de drogarme. Y dejé de desear y de sentir la obligación que me tenía que drogar. Dijeron, pues si eso te pasó, pues hazlo con nosotros. Dice, pues yo solo sé lo que me hicieron decir. Y me dice, pues dinos, ¿qué te dijeron? Y nosotros lo vamos a decir. Y hermanos, la gente empezó a recibir a Cristo. Y no te voy a hacer toda la historia porque no es mi intención otra vez. Y me quiero sujetar. Cuando yo lo encontré, me lo presentaron otros hermanos que lo habían encontrado a él en la calle y le querían testificar de Cristo, y les dijo, miren, pues yo sé esto, y ya les dijeron así. Dice, y tengo un grupo de gentes que también quieren saber qué es lo que pasa. Y esas gentes me hablaron a mí, me dice, ¿quieres conocerlo? Le dije, pues vamos. Y él es un guatemalteco. Agarró y me dijo, hermano, fue a una conferencia que estaba yo dando en una iglesia ahí en Minnesota, y al acabar me dijo, dice, un domingo, yo prediqué en la mañana, y el domingo al acabar el culto me dijo, ¿le pudiera pedir un favor, hermano? Y le digo, ¿qué? Y ya me dijo, dice, yo tengo un grupito de gentes, dice, que queremos oír y queremos aprender del Señor. Y yo le dije, pues ya había ministrado todo el tiempo, había habido mucha presión, yo estaba cansado, y le dije, ¿dónde estás? Me dice, aquí en Minnesota, dice. Estábamos como a unos 20 minutos o media hora del lugar. Le digo, ¿y cuánta gente tienes? Me dice, como unos 120, unos 130. Y le digo, ¿y de qué quieres que te enseñe? Me dice, de lo que usted quiera, no sé nada. Y le digo, bueno, está bien. Y yo fui, hermanos. Y cuando llegué allí, a ese lugar, yo no sé cuánta gente había, pero había más de 100, eso estoy seguro. Pura gente centroamericana, y no solo de Centroamérica, sino sudamericana. Gente que no sabía nada, absolutamente nada. Tenían para cantar, lo único que habían visto era que pues, había que cantar, y él se consiguió una grabadora y se consiguió unos cassettes y los ponía en medio del grupo, y la gente empezaba a cantar. Lo que el cassette sonaba, ellos cantaban. No había quien dirigiera, no había quien tocara. Y en eso viene y se me acerca y me dice, oiga, dice, yo he oído eso de Santa Cena. Y le digo, sí, ¿y? Me dice, ¿nos puede enseñar algo de eso? Le digo, pues un poquito. Y me dice, ¿de veras? Dice, ¿y podemos celebrarla? Y le digo, pues, si hay un supermercado, tráete aquí un juguito de uva y unas galletas. ¿Y usted nos lo puede dar? Le digo, pues voy a tratar. Hermanos, había un hambre tal. Y yo voy a aprovechar porque yo creo que esto es un recuerdo de Dios, es algo dormido en mi recuerdo, hermanos, y aquí está ella, y creo que tú ibas también. Eso fue en el año de 97, y les voy a decir por qué. Cuando yo entré en ese año, estaba en diciembre en Minnesota. Minnesota es un lugar que hace muchísimo frío. Y cuando estaba en esa tarde, estaba a punto de nevar. Y cuando yo llegué a ese lugar, porque les prestaban el lugar, llegué y me llevaron y vi a un hombre que era centroamericano, y yo no puedo asegurar, pero casi estoy seguro, hermanos, que era un salvadoreño. Y se me acercó y me dijo, ¿usted es el que nos va a predicar? Y le dije, sí. Y me dice, qué bueno, pero él nada más llevaba lo que los mexicanos llamamos camiseta, que es la parte interior que usamos debajo de la camisa.
nada más llevaba una camiseta puesta sobre su cuerpo, a punto de nevar, hermanos, y en Minnesota hace un viento que, eso es lo peor, no es la temperatura, sino que el viento corta. Y yo vi, pues ya conocen a los mexicanos, le dije, bueno, ¿y qué? Le digo, ¿tú tienes piel de oso o te quieres morir? Y se me queda viendo y me dice, no, predicador, pero le digo, ¿por qué andas así? Digo, me dice, mire, la verdad es que he estado trabajando y he estado juntando para poder mandar a mi casa un poco de dinero. Y yo le dije, bueno, con eso entró, ya vino, les prediqué sobre Santa Cena quizás como unas 4 o 5 horas. Sí. No creas que tú eres el único que sufre en esta tierra. Pero hermanos, era tremendo. Porque el día que ustedes se encuentren 120 gentes que quiere comerse el evangelio todo y que yo hablaba y ellos como que me decían, deme más, como dicen los mexicanos, échele más. Y pues yo saqué mis tiritos y mis tirotes y todo lo que me acordaba y dije, aquí, hermanos. Y tuvimos una Santa Cena muy gloriosa, hermanos, muy preciosa. Gente nuevecita, aprendiendo de las cosas del Señor con todo su corazón y fe. Y de verdad yo sentí una cosa tremenda porque dije, estos yo quizás nunca los vuelvo a ver y cómo van a quedar. El verlos cantar nada más con un cassette me amarró el corazón. Bueno, total, todo acabó. Y cuando ya todo terminó y quizás eran 9, 10 de la noche y el culto había empezado como a las 4 de la tarde. Y les quiero decir que en Minnesota, aunque suene gringo, es igual que acá en Centroamérica y en México. A las 9 cierran todos los changarros, 9, 10 de la noche y ya no hay nada de comer. Y los güeritos comen a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y cuando ya todo acabó dije, híjoles, ya me quedé con el violín vacío. Pero lo que sucedió, ya estaba todo terminando y me puse mi suéter y me puse, ¿qué le dicen aquí a los sacos? Chumpa o saco. Ustedes se hablan como los mexicanos, los guatemaltecos no. Tacuche. Sí. Ya me enseñaron los jóvenes a decir, está bonito tu traje. ¿Quieren aprender mexicano? Se dice, está chido tu tacuche. Bueno, voy a regresar a lo que voy. El asunto es que me estaba yo abrigando y poniendo todo cuando me aparece aquí este varoncito con su camiseta nada más puesta se me acerca y me dice, predicador, y de repente se puso a llorar. Me dijo, va a venir otra vez, ¿verdad? Y le dije, hermano, yo tengo mi vuelo de regreso mañana. Y me dice, predicador, por favor, venga otra vez. Y se mete la mano a la bolsa y me da así, me saluda, como acostumbran en México decir, con un saludo para el agente de tránsito. Aquí también lo hacen. Que me saluda así, bueno, le digo, no, varón, le digo, guárdate eso. Le dijo, yo sé que estás trabajando por tu familia y si lo estás guardando, ¿cómo me lo voy a llevar yo? Me dice, por favor, predicador. Me dice, no me desprecie. Y yo no sé cómo había oído, dice, déjeme que el Señor me bendiga. Entonces, como yo lo vi así, agarré y dije, bueno, pues, ok, lo puse en mi bolsita.
Yo estaba tremendamente conmovido, hermanos, de ver a alguien de los nuestros arriba, en el norte, nevando, guardando dinero sin comprarse nada con qué cubrirse, por poder guardar para la familia allá. Ya fui, y no les voy a contar, pero Dios proveyó de manera sobrenatural que cenara. Y esa noche llegué a casa como a las 3 de la mañana, no a casa, al hotel donde yo estaba. Y no era hotel, ya me acordé, era la casa de una hermana que Dios usó para hospedarnos esa vez. Y llegué y me empecé a preparar para dormir, y entonces al quitarme mi pantalón me di cuenta que ahí estaba el billete, y yo dije, pobrecito hermano. Pero de esas cosas que al sacar yo estaba esperando encontrarme un billete de $1, de $5 o alguna cosa así. ¿Saben qué puso en mi mano ese varón? $100, hermanos. Un billete de a $100. Y realmente en mi corazón sentí una tremenda situación de orar por él.